El grupo 3 tiene el agrado de presentar como tema de proyecto el desarrollo de emociones asertivas para un óptimo proceso de enseñanza-aprendizaje como el proyecto final de la asignatura. Dentro del objetivo general tenemos desarrollar las habilidades emocionales asertivas mediante juegos lúdicos para facilitar un proceso de enseñanza y aprendizaje óptimo. El grupo 3 ha planificado como objetivos específicos los siguientes: fomentar la capacidad de reconocer y comprender las propias emociones y la de los demás como base para un aprendizaje efectivo. Incentivar la autorreflexión y el autoconocimiento emocional como herramientas para el crecimiento personal y el... A continuación tenemos la argumentación de valores, dentro de la cual tenemos la actividad física y movimiento, el movimiento y la actividad física en el desarrollo cerebral y el aprendizaje, donde se aplican estrategias que promueven la actividad física y el movimiento por el medio del juego con globos, además de pausas activas, como son juegos motores o actividades al aire libre, para fortalecer el bienestar físico y mental de los estudiantes y mejorar su concentración y rendimiento académico. También tenemos el aprendizaje activo y participativo, donde los estudiantes son los protagonistas de su propio proceso de construcción del conocimiento. Es más efectivo, se promueve la participación activa de los estudiantes en la clase, a través de estrategias como la resolución de problemas, la exploración, el trabajo en grupo y la experimentación, estimulando la participación y la interacción entre estudiantes en torno al juego de multiplicación. Se promueve la reflexión en grupo, incentivando a los estudiantes a analizar, discutir y resolver problemas como el cálculo mental y la división de números, y así establecer los múltiplos, desarrollando la perseverancia, la humildad y la importancia de no subestimar a los demás e incentivar la enseñanza, que el error es una fuente de aprendizaje. Por otra parte, tenemos el aprendizaje multisensorial, la importancia de utilizar diferentes canales sensoriales en el proceso de aprendizaje. Se aplican estrategias que involucren a los diferentes sentidos en la clase, como el uso de material manipulativo, la visualización, la audición y la experimentación, para favorecer la retención y comprensión de la multiplicación por parte de los estudiantes. La siguiente, por favor. Tenemos el desarrollo del pensamiento crítico y la metacognición. La neuroeducación destaca la importancia de desarrollar habilidades de pensamiento crítico y metacognición en los estudiantes. Se puede argumentar y aplicar estrategias que promuevan la reflexión y el análisis crítico y la autorregulación del proceso de aprendizaje, por medio de la reflexión en todo a la participación del juego de los globos, el cual fomenta el desarrollo de las habilidades cognitivas superiores en los estudiantes. Las experiencias significativas y emocionalmente positivas. Estas experiencias significativas y emocionalmente positivas favorecen al aprendizaje. Se puede argumentar y aplicar estrategias que conectan los contenidos de la multiplicación con la vida cotidiana de los estudiantes. Descubrir experiencias emocionales positivas como la curiosidad, el interés y la motivación para promover un aprendizaje significativo y duradero. Por último, tenemos la sana convivencia, donde se promueve la construcción, manteniendo las relaciones sanas y efectivas con los compañeros de trabajo, basadas en la sinceridad, la confianza y el reconocimiento mutuo. De convivencia, el desarrollar las actividades de la clase, fomentando el respeto, el diálogo y la resolución de problemas y el trabajo cooperativo. Tenemos dentro también de la argumentación de los valores, nosotros como
tema principal es el trabajo de las emociones. Entonces tenemos aquí dentro del trabajo de las emociones el sistema límbico. El sistema límbico está formado por varias estructuras cerebrales que gestionan respuestas fisiológicas ante estímulos emocionales. Es una de las redes de neuronas más interesantes e importantes a la hora de estudiar el comportamiento humano, ya que es una de las partes del cerebro con un papel más relevante en la aparición de los estados de ánimo. El sistema límbico del cerebro consiste en un grupo de estructuras que dirigen las emociones y el comportamiento. En la caracterización del grupo hemos escogido nosotros al 5º año de educación básica. Este grupo de estudiantes, como todos, tienen sus particularidades establecidas y son únicas. A continuación se dará algunas características positivas y negativas del grupo seleccionado. Hay una interacción continua y estable, no esporádica. Los miembros del grupo comparten valores, comportamientos y actitudes. En el grupo hay diversidad de estudiantes, ya que hay población de varias provincias, por ende existe diversidad de culturas. Esto es positivo para que el grupo, ya que podamos fomentar más el valor del respeto y tolerancia, logrando que nos aceptemos unos a otros y respetando las particularidades individuales. Con este grupo de estudiantes se puede trabajar de manera grupal e individual para aplicar la empatía entre ellos y saben respetar opiniones ajenas. Se puede también fomentar la colaboración y el apoyo mutuo cuando se trabaja en grupo y se logra que desarrollen sus habilidades y lo más importante, que ellos siempre crean en sí mismos. A este grupo de estudiantes es fácil motivarlos y se puede conseguir un aprendizaje fructífero y positivo. Por ende, ellos tienen la predisposición de ser partícipes y hacer una clase entretenida, creativa e interesante. Con este grupo de estudiantes se puede contar de manera positiva con los padres de familia, ya que son muy colaboradores y ayudan al progreso académico y emocional de sus representados. Son pocos los estudiantes que presentan un comportamiento negativo, ya que interrumpen o son poco colaboradores, pero con reglas claras establecidas con ellos podemos avanzar. Aquellos estudiantes que demuestran falta de motivación o falta de interés en el aprendizaje, se dialoga y se firma acuerdos con los padres de familia para que sean partícipes del cambio de los estudiantes. Ubicación de la clase en el sistema de clases de la unidad curricular. Un ambiente eficaz en el aula comienza por la organización de la sala de clases, donde los docentes deben tener estrategias para el proceso de enseñanza. El manejo del aula es una tarea que requiere comprender que los estudiantes no reconocen de manera instintiva lo que se espera de ellos, sino que se requiere que se les enseñe y se les proporcione retroalimentación positiva. Se han relacionado con el área de educación cultural artística en los temas donde explorar la posibilidad de expresión del gesto facial y corporal, realizar fotos de los rostros entre compañeros que muestren diversos gestos y rasgos, crear galerías virtuales de autorretrato en los que se oculte una parte de la totalidad del rostro. Entre los conocimientos previos, podemos crear un diccionario de emociones, en donde el estudiante puede escribir a diario la emoción que ha sentido, representar un teatro de emociones junto con la familia para escenificar la emoción, o dibujar emociones en donde la creatividad del niño va a explorar cada emoción interna que pretende. Dentro de las actividades en los contenidos, tenemos que fomentar la discusión en grupos sobre las respuestas emocionales, jugar en roles asertivos, dibujar a los estudiantes en parejas o en pequeños grupos, asignar diferentes escenarios de interacción, realizar una retroalimentación grupal destacando las respuestas asertivas, fomentar la reflexión individual y la autoconciencia emocional, compartir y discutir sus experiencias emocionales
en un entorno seguro y de apoyo, practicar técnicas de resolución de conflictos basadas en la comunicación asertiva, proporcionar ejemplos de situaciones conflictivas y guiar a los estudiantes para que practiquen la técnica expresando sus necesidades, escuchando a los demás. Gracias. A continuación tenemos la planificación de clase. Esta planificación está ajustada a las características de la neurociencia y a la aplicación de estrategias, actividades y alternativas. Estas actividades están incluidas en el manejo de las emociones en grupo, aplicando la neuroclase, como habíamos mencionado. Como bien sabemos, colocando los conocimientos del cerebro y la forma como los estudiantes interpretan en el proceso de enseñanza-aprendizaje y su reacción a los estímulos que posteriormente se transforman en conocimientos. Se permiten estas actividades como docentes a entender cómo aprenden los estudiantes, así como las relaciones que existen entre sus emociones y pensamientos para así poder ejecutar la enseñanza en forma eficaz. Además, crear un ambiente positivo, potenciar el aprendizaje emocional, usar diferentes estilos de enseñanza, aplicar distintas actividades para enseñar el mismo tema, utilizar juegos, realizar proyectos utilizando experiencias. Por favor, regresamos la diapositiva para que el compañero continúe detallando las actividades. Muchas gracias, Leito. En cuanto al desarrollo de la planificación, vamos a tener en cuenta siempre el objetivo de aprendizaje, que es explorar su mundo interior para ser más consciente de las ideas y emociones que suscitan las distintas producciones culturales y artísticas y en las que se puede expresar sus propias creaciones, manifestándolas con convicción y conciencia. Aquí también tenemos la destreza y el indicador de evaluación. A continuación voy a detallar cada una de las actividades. Experiencia. Observar el video El monstruo de colores disponible en este enlace. En esta actividad vamos a realizarlo mediante un proyector a los estudiantes. Por favor, compañera, ayúdenme más allá. Gracias. Reflexión. En cuanto a la reflexión, vamos a hacerla en base a estrategias, en este caso con la rutina del pensamiento, pienso, me interesa, investigo. ¿Qué crees que sabe sobre este tema? ¿Qué preguntas o inquietudes tienes sobre este tema? ¿Qué le gustaría investigar sobre este tema? ¿Cómo podrías investigarlo? Aquí también vamos a responder preguntas. ¿Cuál es el título del cuento? ¿Qué mensaje te da el cuento? ¿Por qué son importantes las emociones? Eh, ¿Cómo identificamos nuestras emociones? ¿Qué colores representa la emoción de la alegría, tristeza, enojo, miedo y calma? Así como también cómo aplicarías todas estas emociones en tu vida diaria. En cuanto al desarrollo de la conceptualización, se va a hacer un juego que es jugar el memory de las emociones. Aquí en base a colores se va a presentar esta imagen en la cual se va a describir la emoción correspondiente de cada uno. A continuación también se presenta una ruleta en la que los estudiantes se va a fomentar la discusión. Eh, También vamos a realizar otro que es la otra actividad, que es el juego de roles asertivos. Por favor, si me ayuda, compañera. Gracias. Dividir a los estudiantes en parejas o pequeños grupos y asignar diferentes escenarios de interacción. Cada grupo debe representar una situación donde se practique una respuesta asertiva frente a un conflicto o desafío presentado. Compartir y discutir sus experiencias emocionales en un entorno seguro y de apoyo. Aquí también se va a enseñar a los estudiantes a la técnica de resolución de conflictos basada en la comunicación asertiva. Se va a proporcionar ejemplos de situaciones conflictivas y guías a los estudiantes para que practiquen la técnica, expresando sus necesidades y escuchando a las de los demás. Luego se va a realizar una retroalimentación grupal, destacando las respuestas asertivas y brindando sugerencias de mejora para finalmente reflexionar de manera grupal con los estudiantes sobre los aprendizajes que han adquirido en la clase. Por favor, gracias. En cuanto a la aplicación, se va a hacer un jueguito que es a jugar el dado de las emociones. Aquí cada jugador tira el dado, sale una emoción y debe contar en qué situación se ha sentido así. Y luego continúa otro jugador y así sucesivamente hasta que todos los estudiantes participen. Si me ayuda, por favor, en la primera parte también tenemos lo que es la evaluación.
se lo va a realizar en base a una rúbrica. Muchas gracias. Por favor, continúa la compañía. Como conclusiones de este trabajo tenemos, el trabajo ha permitido determinar que un buen desarrollo emocional, por lo cual, con la elaboración de este proyecto, establece la enorme importancia de las emociones con el aporte de la neuroeducación, como un conjunto de disciplinas que se enmarcan en el estudio del cerebro humano, de sus funciones, de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo, como una fuente de cambio y transformación ciudadana que permita al ser humano elevarse en las más disímiles dimensiones de su personalidad. Además, al valorar los entornos y su influencia en los aprendizajes, es importante considerar que las emociones asertivas ocasionan en el cerebro la formación de nuevas conexiones. De ahí que resulta necesario continuar utilizando los conocimientos acerca del cerebro, la forma en la que aprende, cómo procesa, cómo se emociona, y con ello se pueden hacer propuestas para el mejoramiento de las experiencias y prácticas en los contextos áulicos como vía para potenciar comunidades de aprendizaje más fortalecidas. Este ha sido el proyecto del grupo número 3. Muchas gracias.